Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Samuel Fuentes. Soy estudiante de la carrera de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. A través de la Vicerrectoría Académica, el programa de Educación Virtual y la Coordinación de Práctica Profesional 2, el día de hoy llegamos hacia ustedes. Estaremos hablando de la clase de Sociología y el tema que tiene que ver con los asentamientos urbanos. En este tema explicaremos cuáles son los factores que obligan a la sociedad a moverse de un lugar a otro y cuál es la ciencia que estudia los cambios o movimientos de la sociedad, así como también otras características que tienen que ver los asentamientos urbanos. Como expectativa de logro tenemos que los estudiantes conocen los diferentes factores que influyen en los asentamientos urbanos. Sin más preámbulos, empezamos. La familia de Homero Simpson se pregunta qué es migración, qué es crecimiento poblacional, y a la misma vez estos son términos que se implementan en los asentamientos urbanos. Prestemos atención a la siguiente explicación. Los asentamientos urbanos tienen que ver con natalidad, que es el número proporcionado de nacimientos de una población en un tiempo determinado. También tenemos mortalidad, que es el número de personas que fallecen o mueren en un tiempo estipulado. Inmigración es cuando una persona o un grupo llega a un país a establecerse en él. Estamos viendo estos términos o estos conceptos para que podamos entender en qué consiste un asentamiento urbano. Migración externa. Migración externa se refiere al éxodo de personas o a esa transición de personas de un punto de origen a otro punto. El siguiente concepto es demografía. Demografía es la ciencia que estudia los cambios que se dan en la sociedad. Migración interna es todo aquello que se refiere fundamentalmente a los procesos o a los cambios que surgen dentro de una región o dentro de un país. Algo que es interno. Por decirlo, usted se mueve de Lloro a Tegucigalpa a vivir, ya sea por X razón, y así sucesivamente. A eso se le llama migración interna. Y el último tenemos emigración, que es el acto realizado por una persona o un grupo cuando deja un lugar para establecerse en otro, ya sea dentro o fuera del país, de forma temporal o de forma permanente. Estos son los conceptos que hay que manejar para poder utilizar o para poder comprender qué son los asentamientos urbanos. Continuamos. La demografía, que es la ciencia que estudia los cambios o los movimientos de la sociedad, se puede estudiar o ver desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. Cuantitativo se refiere a números, a los cambios numéricos o de cantidad de una población. Con estos cambios o con estos números nosotros podemos construir pirámides de población por edad y por sexo. Como son números, entonces nosotros podemos construir este tipo de pirámides para poder generar gráficos o para poder representar cómo está clasificada la sociedad. De esta manera también, a través de la rama de la cuantitativa, nosotros podemos ver cuál es el índice de nacimientos y cuál es el índice de fallecimientos o de mortalidad que se da en una determinada región. ¿Y cuáles son los movimientos migratorios? ¿Cuántas personas migran o emigran en una determinada región y en un determinado tiempo? Y cuando hablamos de cualitativo, quiere decir de cualidades. Queremos la demografía en esta área estudia lo que son las características, las cualidades básicas, económicas, sociales y culturales del individuo o de la sociedad. ¿A qué grupo pertenece? ¿Qué es lo que más le gusta convivir a una determinada región? ¿O cuáles son las actividades económicas que hace un determinado grupo social? A eso es lo que se refiere estos dos grandes campos
que estudia la demografía. A continuación miramos lo que es la clasificación de la población. Podemos clasificarlo en varias etapas. Antes de poder ver esta clasificación es necesario comprender que esta clasificación va entrelazada. Un aspecto va enlazado con el otro y los dos forman grandes áreas de clasificación en la población. El primer punto que tenemos es la clasificación según su ubicación geográfica, ya sea continental, ya sea por área determinada, ya sea por país, ya sea por región, ya sea por departamento o localidad. Nosotros clasificamos a la población por el lugar donde vive. A los europeos le llaman, a los que viven en Europa se les llama europeos, a los que viven en India se les llaman hindú, africanos, americanos. Pero también existe la clasificación por lugares, por ejemplo, la ubicación geográfica. Todos los que viven en la costa norte de Honduras o todos los que viven en la costa del Pacífico, todos los que viven en la zona centro. Así nosotros podemos ubicar a la población geográficamente. El segundo aspecto es según el tipo de comunidad, ya sea comunidad rural o comunidad urbana. El siguiente aspecto tiene que ver con la clasificación según el sexo, ya sea masculino o femenino. Y aquí se viene también según la edad. Y es aquí donde nosotros podemos hacer cuadros comparativos o gráficas que representen la pirámide poblacional. Podemos clasificar todos los niños de 5 años que nacieron el 10 de julio del 2020. Podemos clasificar también cuántas niñas nacieron el 15 de julio del 2020. Y podemos hacer cuadros, pirámides comparativas de un año a otro año. Entonces, si ustedes se fijan, todos estos aspectos van entrelazados el uno con el otro. Otro aspecto, otra clasificación es su religión. Según la religión, no sé cuántas religiones tenemos, pero podemos clasificarlo ya sea por católicos, ya sea por cristianos evangélicos, apostólicos, protestantes, romanos. Toda clasificación que entre en religión se puede clasificar en este aspecto. Y el último aspecto a considerar es según su actividad. Según su actividad, ya sea estudiante, ya sea un profesional, ya sea alguien que se dedique a hacer un oficio, ya sea personas, sociedades que prestan un servicio, ya sea agricultor, vendedor. Todo esto entra en esta clasificación según su actividad. Según lo que usted realice como sociedad, eso entra aquí. Y si ustedes se fijan, todos estos aspectos van enlazados unos con otros para así poder cumplir con lo que tiene que ver un asentamiento urbano. Y bien, entramos al tema central que tiene que ver con la población urbana. Una población urbana se refiere que están conformadas las ciudades que están ligadas con una estructura económica de producción, de comercio y de un poder político. Se dice también de que una población urbana debe de tener un mínimo de 2.000 habitantes y que cuente con todos los servicios que lo acondicionen para que ellos puedan estar bien. Y cuando hablamos de servicios, ¿a qué se refiere? Que ellos puedan tener agua potable, luz eléctrica, vías de comunicación, medios de comunicación, salud y educación. Esto es lo que podemos presentar, o esto se puede decir que son los principales aspectos para que un asentamiento urbano se pueda llevar a cabo y pueda tener un mejor desarrollo. Estos servicios le ayudarán a poder superarse a la población, ya que como seres humanos siempre buscamos el bienestar propio. Pero ¿cuáles son estos factores que determinan un comportamiento migratorio? Cuando hablamos de lo rural a lo urbano, cuando el campesino deja las tierras y se viene al área, a la ciudad, a la metrópoli.
Hay varios factores, varios factores. El primero es el factor económico. Y dentro del factor económico tenemos lo siguiente. Número uno, la mecanización agrícola desplaza la fuerza de trabajo humana. Esto quiere decir de que están metiendo maquinaria al ámbito agrícola que viene a quitarle el empleo al ser humano. Y esto prácticamente nos genera desempleo. Y si no hay trabajo, no hay ingreso a la comida, no hay ingreso a la economía del hogar y caemos en la pobreza. Aparte de eso, este factor económico entra porque se ha venido dando un descenso agropecuario, en el sector agropecuario. ¿A raíz de qué? A raíz de los cambios climáticos que se han estado dando. Es por eso de que la inversión agropecuaria se ha dejado de implementar porque no ha visto frutos o no ha sacado provecho a la inversión que se ha hecho. Esos son los factores económicos que por lo cual la sociedad rural está emigrando a lo urbano a buscar nuevas condiciones de vida. El factor número 2 es el factor de la facilitación. En lo urbano tenemos mayor comunicación moderna, mejor vías de transporte o medios de transporte. En lo rural le tocaba caminar, en lo urbano usted agarra un taxi, un bus y usted llega a su destino. Y el último aspecto es el acceso a las diferentes organizaciones institucionales. En lo urbano tenemos más facilidad para nosotros poder postularnos a una determinada organización e institución, ya sea educativa, ya sea para trabajo o para cualquier actividad que nos genere un ingreso. Hay más oportunidad en lo urbano que en lo rural. El siguiente factor es el factor sociocultural. Tenemos en lo urbano mejores oportunidades educativas. Quizás en lo rural solamente tengamos hasta un 6º grado y nos toque salir a lo urbano a buscar un bachillerato o posiblemente a buscar a una universidad, como es el caso de muchos de nosotros, que en nuestra localidad no tenemos una universidad, que tenga la carrera que nosotros queremos ejercer. Entonces nos toca movernos a un centro urbano para nosotros poder especializarnos y poder culminar con nuestros sueños o nuestras metas. Hay mayor calidad en las viviendas, hay servicios básicos y podemos pertenecer a diferentes organizaciones. Esos son los cambios o los comportamientos del por qué la sociedad decide emigrar de lo rural a lo urbano. El último aspecto tenemos los aspectos políticos o los factores políticos, en donde se le da la oportunidad a la sociedad de poder participar en política. Es más fácil de que la sociedad urbana pueda colocarse o postularse a un cargo político. De igual manera, desempeñar un papel, ya sea en cualquier institución pública, que igual el partido de poder le dé una oportunidad, ya sea de que haya trabajado, ya sea por un favor, ya sea por un conocido, o ya sea por familia. De igual manera, existen que hay problemas y conflictos políticos en el lugar de residencia y decide emigrar a otro lugar para poder establecerse. Estos son los factores del por qué determinan que la sociedad pueda moverse de un lugar rural a un lugar urbano. Hay que tenerlos en mente. La migración se da no porque uno quiere, sino por buscar mejores condiciones de vida para superarse y para poder seguir adelante. La siguiente presentación son las consecuencias de una urbanización. Número 1, tenemos los problemas asociados con la velocidad del crecimiento poblacional. Esto se refiere a que es mayor la cantidad de personas que está emigrando de lo rural a lo urbano. Entonces esto provoca prácticamente un aceleramiento en los asentamientos urbanos y un lento desarrollo económico. ¿Por qué?
porque las zonas productivas se están quedando sin personal para poder producir una economía. Por ejemplo, lo que estaba pasando hace 1 o 2 años con la corta de café. Habían personas dueños de finca que no encontraban personal para poder ir a cortar café porque toda la gente de su pueblo había emigrado a buscar un trabajo, quizás a una maquila o quizás a un centro urbano en donde hay mayor, mayor oportunidad. Otro problema también asociado con la velocidad o el crecimiento poblacional es que hay un déficit presupuestario para atender las necesidades de la sociedad. No existe un presupuesto para decir vamos a darle agua potable a todos los centros urbanos o vamos a darle alimentación a todos, vamos a suplir con la necesidad de todos los centros urbanos, a todos los barrios y colonias. Es mentira, no existe eso. También existe una demanda de infraestructura, de empleo y de vivienda. El crecimiento poblacional, como está emigrando la gente a los centros urbanos, tienen que haber más maquilas, tienen que haber más puestos de trabajo, más puestos de empleo. Lógicamente esto, ¿qué va a pasar? Se va a ir, el centro urbano va a ir creciendo o la ciudad va creciendo poco a poco. Es por eso de que ahora estamos viendo de que en cualquier lado, mientras haya tierra, se empieza a lotificar o a crear nuevos barrios. Y esto también, este crecimiento poblacional, crea o genera barrios marginales, barrios que no cuentan con la seguridad, que no entra también el alumbrado público, que le hace falta, hay higiene o salud. Entonces, hay carencia de estos servicios que se supone que una urbanización o un centro urbano debe de tener, pero no lo hay. Y el número 2, que son los problemas asociados a los tamaños de los asentamientos urbanos, porque son tan grandes, genera estos siguientes problemas o se tienen estas siguientes consecuencias. Los asentamientos urbanos son tan grandes que tienen problemas sociales, entran en conflicto un barrio con otro barrio o un grupo social con otro grupo social. Hay disputa de drogas, hay secuestros, hay prostitución, hay delincuencia. Como ya ellos emigraron a un centro urbano, ellos necesitan trabajar. Pero como no hay presupuesto para poder suplir con las necesidades, ellos empiezan a realizar cosas indebidas que vienen a provocar problemas a los asentamientos urbanos. Hay más gasto público, hay más escasez de los recursos naturales, cada vez más se raciona el agua, cada vez hay más problemas, hay más contaminación en el ambiente y hay insalubridad, contaminación, hay mayor consumo de bienes y servicios, hay competencia por la posesión de la tierra y hay conflictos entre grupos. Estos son los que puede ver acerca de las consecuencias de una urbanización. Espero que ustedes hayan captado las ideas principales que se manejan para los asentamientos urbanos como sus factores y sus consecuencias. Ahora, ¿cuál es el trabajo que usted debe de realizar? Van a describir cuáles son los campos de la demografía. Recuerden que son 2 campos. Van a realizar un esquema de la clasificación de la población. Lo van a dibujar, lo van a hacer bien bonito y posiblemente le pueden colocar imágenes, o si usted es bueno dibujando, usted le va a poner un dibujo y lo va a realizar ahí. Y va a realizar un mapa mental de los factores que determinan el comportamiento migratorio. Usted va a realizar un mapa mental del por qué la sociedad decide emigrar de lo rural a lo urbano. Espero que esté claro la asignación y que sus dudas hayan sido despejadas. También les presento este crucigrama en donde usted va a identificar las líneas horizontales y las líneas verticales. Abajo está el concepto y usted va a identificar qué palabra pertenece a cada una de las líneas que está en el crucigrama. Espero que se encuentren bien.
Cuídense mucho, siempre tomen las medidas de bioseguridad, que Dios los guarde y que Dios los acompañe. Feliz tarde.